Buen día, buen día, buen día, buen día. Este es el comienzo de otro desconcertante desconcierto. ¿Qué te quería decir? ¿Viste el viejerío cuando dice ¿qué te iba a decir? Porque no se acuerda de nada. Tiene la memoria destrozada, destruida. Bueno, no, yo quería decir algo. Quería decir que este programa tiene muchos años, sí, de vida, y yo he guardado todos los programas. Se nos ha dado últimamente por revisar algunas cuestiones. ¿Qué quiero decir? Rescatar de una especie de olvido, porque, ¿cómo te lo digo? Hay temas musicales que los hemos pasado muchas veces. No es necesario olvidarlos una vez que los escuchás. No, no es necesario. Lo mismo me pasa con algunas charlas, con algunas entrevistas, inclusive con algunos comentarios, a veces, y medio de pedo, acertados. Pero bueno, hemos rescatado varios de esos comentarios y varias charletas. Especialmente con gente que conocimos, con gente con la que hicimos amistad. Bueno, con este tipo hicimos amistad. Estuvo acá, yo estuve allá en su casa, en Cuba. Y la verdad que, bueno, un tipazo enorme. Entonces decidimos rescatar esto que vas a escuchar ahora, que creo que es de 2008. Digo creo porque no revisé bien la fecha, pero anda por ahí, 2008. Escuchá, Vicente Feliú. No hagamos un reportaje, hagamos una ficha. ¿Qué sería lo fundamental para recordar de Vicente Feliú una vez que él no esté? ¿Qué te interesa que se acuerde la gente? O tus amigos, o qué cosa. Porque de última es lo más importante de todo lo que uno ha dejado. Claro. ¿Qué es lo que te interesa que la gente se acuerde? Bueno. ¿Te la compliqué? ¿Arrancamos de otro lado? Está bien. Esas son las preguntas que me gustan, que te ponen a pensar. Las otras ya me las sé de memoria. Yo creo, mira, Quique, yo creo que soy, estoy absolutamente convencido de que soy un trovador, una categoría esencial, creo yo, en la cultura cubana y en la historia de Cuba. Creo que me enrolé en esa manera de hacer, en esa filosofía de vivir, gracias a los trovadores que fundaron la nación cubana en el siglo XIX. Desde que supe eso, gracias a Lino Betancourt, un trovadicto tremendo, un musicógrafo, un historiador, periodista, decidí que esa era mi ruta. O sea, creo que quizás también por esa vía de trovar llegué a la esencia de la revolución. A partir de ese convencimiento he intentado llevar a todas partes esa filosofía, por supuesto con las canciones, y también con la vida misma. Por eso estuve en Angola, por eso estuve en Etiopía, por eso he estado donde pasan las cosas. No quiero que me las cuenten. Y en los últimos años, pues he tenido la posibilidad de entrenar a alguna gente jóvenes en Cuba y fuera de Cuba en lo que es esta manera de vivir. Yo creo que mis canciones lo han dicho casi todo. O sea, lo que he hecho hasta ahora es lo que me falta. Y no sé, quizás eso sea lo que más me interese que quede, ¿no? Las canciones quedan, más allá de uno. He tratado de ser lo más franco y honesto, a veces cruda y difícilmente honesto conmigo mismo cuando canto. De manera que eso. Cuando vos pensás en vos mismo y pensás en tu estructura ideológica, ¿cómo te ves? ¿Cómo te definirías? Vos no sos un ortodoxo, o tengo la impresión de que no sos un ortodoxo. Para nada, soy un hereje. Es decir, no sos un cubano cerrado. Para nada. No tenés la cabeza cerrada. Para nada. Vas entendiendo cosas, vas entendiendo cambios, ¿no? ¿Cómo te definirías al respecto? Bueno, muchas veces he promovido cambio, además claro, de entenderlo. Bueno, con las canciones se promueve cambio todo el tiempo. Todo el tiempo. Las canciones son absolutamente heréticas. Yo me definiría realmente como un buen aprendiz de revolucionario. No te digo un revolucionario porque
porque hay ejemplos demasiado fuertes, claro, como para uno equipararse, claro, ¿no? sí. Claro, atribuirse esa categoría. Sí. Pero creo que soy un buen aprendiz de revolucionario. Eso implica lo que tú decías, o sea, ser para nada ortodoxo, ser constantemente un combatiente contra lo que ya hiciste. Ajá. O sea, lo que estuvo bien, pero si no está mejor, pues para nada sirvió, ¿no? Y eso es lo que me definiría, es como eso, como un buen aprendiz de revolucionario. ¿Cuba más o menos piensa así o hay más gente que piensa que la revolución hay que dejarla como está? No, yo creo que incluso toda la presión que hay ahora viene de abajo, de muy abajo, viene del pueblo mismo. Uh-huh. El Che lo decía hace muchos años, o sea, toda revolución tiene la vanguardia, sí, que tiene que ser la vanguardia, si no, no hace la revolución, uh-huh, y una gran masa que va creciendo junto con esa vanguardia. Uh-huh. A veces la vanguardia se tranca un poco, uh-huh, y la masa empuja. Y la masa empuja. Eso. Si la vanguardia no se deja empujar, se jode la revolución. Ajá. Y yo creo que en buena medida hemos sobrevivido, aparte de por tener un líder fuera de lugar, de época, de planeta, de todo, porque también ha habido una presión siempre popular ahí. Y justamente este salto, estos pequeños saltos que estamos dando, son para más revolución, o sea, para más socialismo, no es para atrás, de ninguna manera. Eso es. De ninguna manera. Es decir, que al haber cambios, tiene que haber cambios de actitud del pueblo, tiene que haber cambios de actitud de sus dirigentes. Ahora, ¿cómo se distinguen esos cambios de la invasión cultural? Esto que vos decís que está viniendo, este clamor que está viniendo desde la gente, puede ser un clamor tan mentiroso como el de cualquier otro lugar del mundo, o tan manejable por los medios de comunicación como en cualquier otra parte del mundo. Sí, lo que pasa es que los medios nuestros de comunicación realmente son nuestros, con todo lo bueno y lo terrible que también compartimos con todos los medios de porquería del mundo, sobre todo en la cosa, digamos, artística o pseudoartística. Ajá. O sea, los medios, y no solo los medios, los propios dirigentes de la revolución han promovido esta búsqueda de opiniones. Sí. Abajo y a todo nivel. O sea, hablen y mándenos las cosas. Reúnanse en asamblea, discutan, propongan, promuevan, puteen, lo que sea. Y de ahí se saca es decir, las más lúcidas opciones, y se hará lo que sea posible hacer. Tampoco podemos hacer todos los cambios que querramos, claro, porque seguimos teniendo enfrente. Y bien cerquita. Sí, y muy cerquita, muy cerquita. ¿Nombre completo tuyo? Vicente Omar Feliu Miranda. Fecha de nacimiento y 11 lugar. de noviembre de 1947, La Habana, o sea, la ciudad de La Habana, un antiguo hospital que ya no existe, en la zona de La Víbora. La Víbora se llama el barrio. El barrio de La Víbora. ¿Tus viejos? ¿Qué hacían tus viejos? Mis viejos, mi madre era costurera y mi padre era vendedor de una empresa antes de la revolución, por supuesto, de una empresa de productos de lavado y jabones y cosas, Sabatés. Era una de las dos más grandes empresas que había en Cuba. ¿Qué le escuchaste decir a tu viejo de la vida en Cuba en esos años? ¿Qué decía? Muy poco. Fíjate que yo me crié más que con mis padres, yo fui primogénito absoluto de una familia. Primer hijo, primer sobrino, primer nieto. Y entonces me crié en una casa familiar bastante grande, donde habían tías, tíos, solteros, casados, pero sin hijos nadie. Entonces, yo era el primero que llegaba ahí. Al poco tiempo llegó una prima mía, por suerte, como año y pico, y fue un poco más distendida mi primera infancia, ¿no? Sí. Pero mis padres se tuvieron que mudar, no cabían ya tanta gente en la casa, y como yo fui el primero, como que mis abuelos, mis tías solteronas, mis tíos solterones me confiscaron, ¿no? Ajá. Y yo me tuve que joder y vivir ahí durante mucho tiempo con toda esa amor en exceso. Demasiado amor me confunde, como dice el Pipo, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate que yo no llego a la música por mi abuela, que era profesora de piano. En casa había un piano.
un piano vertical. Para Sí. mí entonces me parecía como una Gigantesco. muralla. Sí, ¿no? gigante. Y entonces yo lo usaba para esconderme de toda la retaíla de viejas y viejos que había ahí, y jugar escondido ahí sin que no me jodieran mucho. ¿Eso te Entonces, alejó de tu viejo al principio o no? eso me alejó. O sea, mis viejos se alejaron, tuvieron que alejarse. Ahí nació mi hermano a los 5 años, mi primer hermano, el que me sigue, ¿Llamado? Santiago Feliu Miranda. Ujú. El que más conocemos aquí es el tercero de los varones, Santiago Feliu Sierra. El viejo se divorció, se volvió a casar, tuvo a Santiago Feliu Sierra y a Ajá. Rosario Feliu Sierra. Ajá. Después se divorció de Rosario Sierra y se casó otra vez con mi mamá. Anda. Es un tango familiar. Un tango, claro. Todos hemos pasado por eso. Yo también me Qué casé 2 bárbaro. veces con la misma mujer, mi Ajá, hermano, ajá. todos nos hemos casado 2 Son veces. todos reincidentes. Todos somos reincidentes, terriblemente reincidentes. Entonces esa primera infancia yo la pasé así, no recuerdo, realmente no recuerdo. Tuve una infancia de clase media hacia lo alta, de clase media profesional. Ujú. Viajaban, hay dos patrones, digamos, el masculino y el femenino, que yo fijé cuando niño, es el de un tío político mío y una tía hermana de mi padre. Esta es la familia de mi padre. Sí. Y una tía hermana de mi padre, solterona, enamorada por toda la vida del marido de su hermana. O sea, ellos Ahí dos tenés. coincidieron en el hijo que ninguno tuvo. Ahí tenés. Ahí, ¿no? Ahí tenés. Pero además los dos combatientes desde los años 30 a tiro limpio, o sea, no de bla bla, Ajá. tiro limpio. Sí. En el año 35, este tío mío, que es miembro del comité central de una organización político-militar cubana, que se definió ya que tenía que irse, preparar la lucha armada y regresar, porque no había cómo resolver aquello si ¿En no era qué a tiro. año era eso? 35. Ah, desde el 35 No, que vienen. no, desde el 19, del Ajá. siglo XIX. Ajá. O sea, Ajá. en fin, hemos sido no guerreristas, pero sí aguerridos. Aguerrido. En ese se produce un combate y mueren los 2 dirigentes fundamentales de esa organización, entre ellas el venezolano Carlos Aponte, coronel del ejército de Sandino, Ujú. que murió combatiendo con el revólver de mi abuelo. O sea, hay una historia, ¿eh? Entonces, bueno, este tío y esta tía pues fueron un poco mis patrones de papá y mamá, por Eso es. decirlo de algún modo. Pero con los patrones de aquellos tiempos, o sea, cuando triunfa la revolución, que el niño no pase los trabajos que nosotros pasamos. Ajá. Y entonces me empezaban a limitar y a limitar y Claro. a limitar hasta que yo a los 14 años me fui a la mierda, me fui de la casa. Me fui a colectar café en las montañas de la Sierra Maestra en el momento en que va a ocurrir un poquito después la crisis de los misiles del 62, Ajá. la crisis de octubre. Ajá. Y ahí me quedo. Fidel dice... O sea que creciste con la revolución. Totalmente. Ujú. Y gracias a ella. Ajá. Si hubiera sido por mi familia, quizás no hubiera crecido. O sea, quizás me hubiera quedado ahí trancado, esperando a que Eso. no tuviera problemas. En el mientras tanto, ¿canturreabas algo, tocabas algo? No tenías nada que ver empiezo con la a música? Nada que ver. Ah. Entro a la música, te digo, después descubro que mi abuela tocaba piano y todo eso. O sea, no recuerdo aquella etapa. Debe haber tocado piano cuando yo era niño, pero te digo, el piano que murió de comején en mi adolescencia, yo ¿Qué no comején? Lo que se come la madera, Ah, sí. termita, Sí, termita. murió de termita. ¿Cómo se muere de termita? Esa no Se lo tragó, se la comieron la termita del piano. ¿Ah, sí? Sí. Recuerda que hay 85, 90, 95 humedad en Cuba. A la miércoles. Sí, madera, Sí, 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 únicamente el, ¿cómo se El llama? quebracho colorado. El quebracho resistiría. colorado Sí, resistiría. Sí, sí. Porque incluso ni siquiera el ébano. Claro. El ébano también le entra humedad y por ahí entran las termitas. ¿Y entonces? Y entonces en la adolescencia, ya estaba yo en el bachillerato, nada, ahí estaba un día la guitarra del viejo Mm. y la agarré. Lo primero que hice fue sacar una canción de mi padre bastante sencillita, le toqué el otro día, Sí. una especie de blues, Ajá. e inmediatamente después inventé una cosa espantosa, Sí. como una especie de collage de cosas que me habían gustado, qué sé yo, pero mía. Ajá. Ya yo había machucado un poco un piano de una tía, otra tía, de las decenas de miles de tías que tenía, que vivía entre mi casa y la de Silvio Rodríguez, Ajá. a quien conozco desde el año 62 en la secundaria. ¿Y tienen edades parecidas? Sí, nos llevamos 19 meses, 11 meses. Ahí está. Él nació el 29 de noviembre del 46 y yo el 11 de noviembre del 47. Ajá. Hay 18 días que tenemos la misma edad. Ahí está. Y teníamos los mismos gustos, las mismas intenciones revolucionarias, las mismas búsquedas, las mismas inquietudes en aquellos años. Nos conocimos a los 14 años.
¿Él ya estaba metido en la música o no todavía? Tampoco. Él empieza por otro lado también a estudiar piano. Por eso es que nos machucábamos el piano de la tía que quedaba entre las dos casas. Ahí está. Y se pasaban temas. Antes de la guitarra. Antes de la guitarra tuvo el piano. Sí. Y cantábamos canciones de los Cinco Latinos, Anda, mucho. ¿En serio? Sí, mucho. Los Cinco Latinos tuvieron un programa en Cuba durante 40 años diarios, con lo único que grabaron. O sea, de manera que todo el mundo se sabe todas las canciones de los con todos los arreglos, todo. Nosotros incluidos. Bien. Sí, sabía que había una influencia muy grande de la cultura argentina en esos años específicamente en el cine y en la música. No, y Gardel, ¿para qué contar? Claro. Gardel era... Sí. En Cuba te encuentras todavía gente con 35 grados de temperatura, un saco de paño, una bufanda y un sombrero de fieltro cantando a Gardel. Con 38 grados de temperatura. O sea, se derriten, se hacen mierda. Claro. Hay más peñas de tango en Cuba, yo creo que de la trova. Entonces... Bueno, machucaban el piano machucábamos el piano, hasta que un día, en el año 64, tiene que haber sido la primera mitad del primer trimestre del 64, o entre el primero y el segundo, que yo me acerco a la guitarra y pasa esto que te cuento. Hago la canción del viejo, hago mía y empiezo desaforadamente a hacer canciones. Sí. Felizmente casi todas olvidadas, porque eran una porquería, pero bueno, eran los experimentos. Seguro. Y me acuerdo, como hablábamos ayer o antier, que yo me acercaba en la esquina de casa, había un bar donde había gente que tocaba la guitarra. Yo me acercaba y miraba y decía, mira el acorde ese. A robar. Entonces el acorde de ese de si séptima me parecía una araña. Digo, coño, me costó 3 días los dedos engarrotados ponerlo. Está bueno. Porque el viejo tocaba, los acordes de re, de la, de mi, de sol y ya. Yo le enseñé el do y el fa. Ajá. Porque no, él estaba con esos 4 acordes, hacía canciones preciosas en realidad. Entonces un buen día Silvio pasa, o sea, ya lo llaman al servicio militar. Yo me había intentado apuntar en el ejército el año anterior. Es decir, a ver, para nosotros los guardias no son ni los milicos, ni los pacos, ni mucho menos. ¿Sí? Para nosotros la referencia, mi generación, la referencia militar son los barbudos que bajaron de la Sierra Maestra. Esos son los militares. Esos son los militares. ¿Comprende? O sea, no era... Silvio y yo queríamos ver... Es otra estructura... Es otra estructura mental respecto al uniforme. Completamente diferente. Claro. Completamente diferente. Entonces Por eso cuando yo estuve en La Habana querías convencerme con tu primo de que los policías ya son buenos. Es que sí. ¿Qué quieres que te diga? Te cuidan. ¿Te cuidan? Sí, coño. No puede ser. Sí. Bueno, un cuerpo represivo, como quiera que sea, pero vaya, pero es otra cosa, nada que ver. Entonces yo me había presentado voluntario y me habían dicho que en breve vendría el servicio militar y bueno, que esperar. Hay un primer llamado que es en abril del 64 al que llaman a Silvio y ahí yo le pierdo la pista. Y a mí no me llaman, doy bronca y me llaman en octubre. Pero en ese primer periodo en que entra Silvio y yo voy a entrar... Perdón, qué notable escucharte decir eso, ¿no? A mí no me llaman, doy bronca, ¿no? Acá claro. si no te llaman, estás feliz. Claro, por lo menos en la época en que había acá un servicio militar, si no te llamaban, era una suerte que no te llamaran. Vos te la bronca. Bueno, yo di bronca y me dijeron, no, el segundo te llamamos, que sí. En ese periodo, en que entra Silvio, abril, y octubre, que me llaman a mí, ahí pasó todo. Porque en aquel tiempo tú te pasabas por lo menos 3 o 4 meses entrenándote, cortando caña, o sea, haciendo instrucción y rompiéndote el culo ahí con la zafra y con lo que hiciera falta, ¿no? O sea, estamos hablando de te llamaban a los 17, 18 años. Claro, porque el soldado era soldado y trabajador. Exactamente. Entonces, un buen día me llama Silvio por teléfono y me dice, te tengo una sorpresa. Digo, yo también. Ven para acá. Mi casa era grande, la de él era un apartamentico chiquito. Ven para acá. Y la sorpresa era que cada uno tenía una guitarra en la mano y tenía canciones. Y ahí nos caímos a cancionazos los dos, hasta no sé cuánto. Y tocando además canciones, las que tocábamos en el piano, de los Cinco Latinos, de los boleros. Esa más la producción propia. Claro. Y entonces ahí sí nos perdimos durante como 2 o 3 años. No nos vimos, lo que le duró a él el servicio militar. Y yo cuando llegué en octubre, yo era un miope, pero tenía mucha miopía. Tenía menos 9 dioptrías de miopía. En aquella época el soldado era
casi para aviador, o sea, tienes que tener todo bien. todo. Y a mí me quitaron los lentes, me dilataron la pupila y ahí me sacaron entre dos, porque no veía ni las paredes ni un... Claro. ¿Y? Hasta ahí llegaron mis aprensiones militares. Me dijeron no apto y ande al carajo, váyase por otro lado. Volví a mi a hacer canciones, a seguir haciendo cosas y qué sé yo. Y ya, bueno, ahí se... Y nos volvimos a encontrar después. Qué frustración, ¿no? Sí, terrible, terrible. Claro. Cuando yo te conocí vos usabas unos lentes muy gruesos. Después te operaste, ¿qué hiciste? Después me operé la miopía, claro. Ah. O sea que nosotros nos conocimos, ahí yo tengo una fecha extraña que no acabo de definir en qué año fue. Yo creo que yo me operé en el año 91, por tanto debemos habernos conocido en el 90. Por ahí. Quizás. Sí. Eso es algo que yo tengo que precisar porque se me confunden las fechas. Sí. Y eso que nada más que son 60, mira tú. Y si no la preciso ahora... ¿Y cómo fue que fuiste a Angola? Metiendo mentiras. Claro. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Angola? ¿Por qué fuiste a Angola? ¿Por qué fui a Angola? Muy sencillo. O sea, cuando Fidel habla de que en el Congreso del Partido de diciembre del 75, que estamos colaborando con la independencia de Angola, ya era un secreto a voces que había cubanos allá hacía rato. ¿Qué pasaba en Angola? En Angola se declaró la independencia el día de mi cumpleaños, pero del 75, el 11 de noviembre del 75, y lo que había de Angola en manos de los angolanos eran unos 40 kilómetros de ese país gigantesco. El resto estaba cercado completamente entre las tropas de Mobutu de Zaire, más mercenarios, Sí. por el norte y por el este, y por el sur las tropas sudafricanas. Ajá. Eso era el 11 de noviembre. Entonces, un poquito antes, había Agostinho Neto, presidente electo, o designado, no recuerdo, pero igual, era el no portugués, Sí. y el líder de las tres fuerzas, digamos, guerrilleras, que habían jugado un papel contra los portugueses, pide ayuda a Cuba. Pide ayuda a Cuba, y Cuba mandó, incluso de mes de octubre del 75. Previendo lo que iba a pasar, Neto pidió auxilio y se mandaron asesores. De manera que el 11 de noviembre, cuando está esa situación en el Cabinda, hay unos 2.000 hombres de Angola y de Cuba, sacaron por 4